que hemos usado durante la clase. Hemos entrado con el tema de, o sea, con esto de acá, ¿no? Que es la demanda de trabajo. Como lo que nosotros queremos ver es el equilibrio en el mercado, ¿no? Primero tenemos que ver el equilibrio a nivel de cada agente, ¿no? Por eso, lo primero que vemos aquí es la demanda individual de factores productivos, ¿no? Porque recuerden que en competencia perfecta, cuando uno quiere ver la demanda de mercado, simplemente, o hasta donde hemos visto, ¿no? En el mercado de bienes, es la suma horizontal de las demandas individuales, ¿no? Entonces, para nosotros saber nuestra demanda de mercado, tenemos que saber la demanda individual. Y por eso es lo primero que avanzamos, ¿no? Demanda individual. Para eso hemos aplicado distintos supuestos. Primero, para cuando se tiene un factor productivo variable, ¿no? Y aquí pues, hemos especificado los supuestos, ¿no? Esto ya lo hemos mencionado a detalle, nos hemos tomado nuestro tiempo y ya lo habrán entendido, ¿no? Lo habrán repasado también mediante la grabación de la clase. Por cierto, los apuntes ahora los completo con la clase de hoy y ahí los subo al Classroom, ¿ya? En vez de subirlo así por partes. Entonces ya todo eso completo se los estaría enviando. Bueno, luego de los supuestos, hemos visto esto de acá, ¿no? Supuestos adicionales, y ahí hemos adentrado con el modelo, ¿no? Considerando primero la función de transformación, ¿no? De insumos a productos, ¿no? O la función de producción, ¿no? Esto para la empresa, y luego también tiene su función de costos, que es la suma de costos fijos y costos variables, ¿no? ¿Recuerdan? Costo fijo, no, perdón, costos fijos y costo variable, ¿no? Variable porque es solo hay un factor productivo variable, mientras que los demás factores productivos son fijos, ¿no? Por eso está con su barrita aquí, es dato, ¿no? Y ya con estas dos funciones construimos nuestra función de beneficios, que es nuestra función objetivo, calculamos nuestras condiciones de primer orden y llegamos a nuestra condición de optimización, ¿no? Donde aquí derivamos nuestro valor de productividad marginal del factor productivo variable. ¿Sí? Hasta ahí todo ha estado claro, ¿no? Luego, bueno, hemos despejado simplemente, nos hemos quedado en un lado con el factor variable y hemos pasado todo lo demás al otro lado, ¿no? Y así tenemos nuestra demanda, demanda del factor productivo variable, ¿no? Que depende únicamente de, digámoslo así, variables exógenas, ¿no? El salario determinado por el mercado, porque hemos asumido que es competencia perfecta del mercado de factores, el precio del mercado de los bienes, porque también estamos asumiendo que funciona bajo modelo de competencia perfecta, y la cantidad determinada de los factores productivos fijos, ¿no? Que es un dato para la empresa, algo ya fijo, algo que acepta la empresa. Y acá hemos visto, ¿no? Ya mediante esta condición de optimización, nosotros ya podemos calcular nuestro gráfico aquí de equilibrio a nivel de empresa, ¿no? Esto es para un agente, no es el equilibrio de mercado, ¿no? Esto es el equilibrio para una empresa, ¿no? Habíamos visto que como en el mercado de trabajo funciona como competencia perfecta, entonces el cruce entre oferta y demanda determina el salario de equilibrio, ¿no? Por ejemplo, que W sea el salario, determina el salario de equilibrio. Y como eso está determinado mediante la interacción de infinidad de empresas e infinidad de consumidores, entonces para una empresa, para esta empresa en particular, como no tiene poder sobre el mercado, este salario va a ser un dato, ¿no? Algo que la empresa va a tener que enfrentar, va a tener que considerar como dado. Por eso está la barrita aquí, y por eso esta línea generada a partir de ese dato va a ser la oferta del factor productivo. Oferta de trabajo, digámosle, ¿no? Y luego hemos visto que el valor de la productividad marginal funcionaría como la demanda, ¿no? La demanda del factor productivo para esta empresa. Y el cruce entre estas dos determinaría el equilibrio para la empresa. Entonces, la conclusión importante aquí era esta, ¿no? Esta condición de igualdad. Que el valor de la productividad marginal se comporta como la demanda del factor productivo para la empresa. Vuelvo a repetir, para la empresa. Esto es a nivel de empresa, no es a nivel de mercado todavía. Hoy día vamos a ver justamente eso. Luego hemos visto esta otra parte, ¿no? Estamos ampliando o estamos quitando una restricción, ¿no? Habíamos asumido que solo existe, acá está, ¿no? Solo hay un factor variable,
esto de acá, es lo que habíamos asumido inicialmente, y ese factor variable era este, mientras que los demás eran fijos. Y luego hemos levantado un poco ese supuesto y estamos considerando que ahora van a existir dos factores. Uno puede ampliarlo a donde quiera, ¿no? A 20 factores variables, 20 factores productivos variables, 5, 10, ¿no? Lo que quieran. Pero siempre vamos de a pocos, ¿no? Lo más fácil posible. Aquí, por ejemplo, tenemos solamente dos. Entonces, aquí estamos considerando estos dos variables, estos de acá, el resto van a ser factores fijos, ¿no? El factor 1 es variable, el factor 2 es variable, y todo lo demás, ¿no? Lo que no sea el factor 1 y factor 2, son factores productivos fijos, ¿no? Nuevamente, con eso en mente, construimos nuestra función objetivo, ¿no? Acá está nuestra función de transformación, nuestra función de costos, y acá está. Planteamos nuestra función de beneficios. Y acá tenemos ya dos variables de control, ¿no? Que son los factores productivos a utilizar. Igual, calculamos nuestras condiciones de primer orden y hallamos nuestras condiciones de equilibrio. Si dividimos ambas expresiones, tenemos este resultado. ¿Sí? Hasta ahí se entendía todo. Entonces, luego, ¿qué se tenía, no? Lo habíamos expresado aquí en una función g. Simplemente hemos expresado esto de acá entre esto de acá, ¿no? Como ambos son productividades marginales, vienen de una función de transformación, ¿no? Que es esta de acá, que depende de los factores variables y los factores fijos. Por lo tanto, esta división también se puede considerar como una función g que depende de las mismas variables, ¿no? Entonces, esto de acá lo podemos expresar así, ¿no? Simplemente estamos acomodando la expresión y, bueno, lo igualamos a la condición que establece aquí, ¿no? La condición de equilibrio. Entonces, quedándonos con uno de los factores que nos interesa y despejando el resto, ¿no? El resto lo movemos al otro lado, tenemos esta función de demanda, no, perdón, esta expresión, mejor dicho, esa expresión y esta otra expresión, ¿no? Y habíamos dicho que estas no eran aún nuestras funciones de demanda, porque, a diferencia del anterior, aquí sí tenemos variables exógenas, pero acá teníamos una exógena, ¿no? Que es la que se repite acá. Igual, para esta expresión tenemos esta otra que viene acá. Entonces es como estuviéramos en una circularidad, ¿no? Queríamos despejar uno en términos de otro y así, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Como lo hemos hecho también en microeconomía 1, ¿no? Todo el tiempo. Reemplazándolo en nuestras condiciones de primer orden, ¿no? Por ejemplo, esta de acá que teníamos, ¿no? La vamos a usar. Entonces, ¿qué teníamos aquí? Acá tenemos otra vez esta expresión. Y esto habíamos dicho que también se puede expresar como una función g que depende de los mismos factores, ¿no? Y otra vez, ¿no? Despejamos todo lo demás. Por ejemplo, nos quedamos con esta de acá y despejamos todo lo demás. Y acá tenemos nuestra función de demanda, ¿no? ¿Y aquí qué va a pasar? Va a depender de W1, ¿no? W2, el precio, y este de acá que es también un dato exógeno. En el otro lado estaría este Z, pero ya dependería de estos variables, de estos factores, ¿no? ¿Sí? Básicamente lo que hacemos acá es reemplazar esto de acá, aquí, ¿no? Y así quedaría todo en términos de exógenas, ¿no? Estaría el W, aquí estaría el otro W y aquí estaría los factores fijos, ¿no? Y así es como llegamos a estas funciones de demanda. Y hemos dicho que estas de acá, por el hecho de venir de una función de maximización sin restricción, porque solamente es una función de beneficios, esta es nuestras funciones de demanda de factores no condicionadas. ¿Sí? Ese era el resumen, este es el resumen básicamente de la clase anterior. Y lo que teníamos que hacer ahora era un poco completar esto hasta llegar al equilibrio de mercado, ¿no? Primero, viendo un poco lo que es el otro lado del problema de optimización, ¿no? Por este lado, hemos resuelto el problema de maximización de beneficios, pero también se puede resolver esto mediante el problema de minimización de costos.
¿Recuerdan, no? Son dos formas de resolver el mismo problema. Entonces nosotros comenzamos planteando esto así, ¿no? Vamos a resolver el problema de minimización de costos. Aquí está. Ahí. ¿No? Lo que nosotros buscamos como empresa va a ser minimizar los costos determinado por costos fijos más costos variables, ¿no? Acá tenemos nosotros primero nuestros costos fijos. Hemos asumido que existen dos factores productivos variables, por lo tanto, nuestro coste variable va a ser así, ¿no? Nuestra sumatoria de I, ahí está, no, de n igual a 1, ¿no? Hasta 2, del precio del factor por la cantidad del factor, ¿no? Este es el costo variable. Y a eso le sumamos nuestro costo fijo. Que son los demás, ¿no? Igual a 3 hasta todos los demás. WN, Z, NJ. Sabemos que para la empresa el precio de los factores es un dato, ¿no? Y la cantidad de factores productivos fijos también es exógeno. Entonces, esta es nuestra función objetivo y esta va a estar sujeto a una restricción, ¿no? En este caso queremos minimizar costos sujetos a determinado nivel de producción, ¿no? Como lo hemos visto, bueno, algunos también ya lo habrán visto en micro 1, yo también lo puse en micro 1, ¿no? Entonces ahí lo recordarán también. Esa restricción es esta, ¿no? Nuestra función de transformación para producir el bien 1 para la empresa J, ¿no? Que depende de los factores productivos. El factor productivo fijo que usa la empresa J, perdón, el factor productivo variable, ¿no? 1 y el factor productivo variable 2, y los demás factores productivos, menos 1 y 2, ¿no? ¿Sí? Si tienen consultas, me interrumpen normal, ¿no? Porque después no quiero estar ahí. ¿Podría volver a repetir de la minimización de costos? ¿Cómo era la división de las partes? Ya, esto de acá, ¿no? Costo fijo y costo variable. Esto. Sí, sí, Ah, por ya. favor. Sí, sí. Esto de acá es el costo variable, ¿no? Esto de acá. Y esto de acá es el costo fijo, ¿no? Recordemos que habíamos asumido que existen dos factores productivos variables. Aquí están, ¿no? Zn, donde n va de 1 hasta 2. Ahí están los dos factores variables. Y acá tenemos el costo fijo, ¿no? Determinado por los factores productivos fijos, que son todos los demás, ¿no? Si el 1 y el 2 son variables, entonces desde el 3 hasta el enésimo factor que exista o que utilice la empresa, van a ser los factores fijos, ¿no? Y bueno, acá es la expresión de siempre, ¿no? Precio por cantidad utilizada. El precio de, por ejemplo, ¿no? El salario, el precio del trabajo, ¿no? Por la cantidad de trabajo, ¿no? Y eso es lo mismo para estos casos. Imagínense que esto es salario por cantidad de trabajo utilizado y esto es tasa de interés por cantidad de capital utilizado. Algo así, ¿no? Y acá, bueno, nuestra función de transformación, que transforma los insumos, que son los factores productivos, los transforma en un producto. Y acá nuestra restricción es que sea un valor exógeno cualquiera, ¿no? Que la empresa quiere alcanzar un determinado nivel de producción. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Entonces ya con esto construimos nuestra función objetivo, ¿no? Nuestro lagrangiano, el famoso lagrangiano, que lo vamos a seguir viendo, lo van a seguir viendo y no tienen que dejar de verlo, de hecho, porque se usa en todo, prácticamente. Hasta en macro, o sea, ya lo habrán visto, imagino. Entonces el lagrangiano, ¿qué nos dice, no? Esto de acá, ¿no? Está construido por nuestra función objetivo más un lambda por lambda por nuestra restricción, ¿no? Que sería x1 menos esta de acá, nuestra función de transformación. ¿Sí? Ahí está. Wow, no hay espacio. Entonces, ahí está nuestro lagrangiano. Ahí está. Igual.
Otra vez, el mismo procedimiento que seguro ya se han aburrido, ¿no? De las condiciones de primer orden, que es derivar nuestro lagrangiano, nuestra función objetivo, mejor dicho, respecto a las variables de control, que en este caso son los factores variables. Entonces, primero derivamos respecto al factor variable 1, ¿no? Este z1, que está aquí, ¿no? Z sub n, donde n es igual a 1, ahí está. Y el otro z1 está aquí. Entonces derivamos esos dos. Primero acá tendríamos solamente el precio de ese factor. Y acá tendríamos menos lambda por la derivada de la función de transformación. ¿Sí? Y lo mismo cuando calculamos la otra derivada, ¿no? Para el otro factor variable. Sería el precio del otro factor, que es dato, menos el lambda por la derivada de la función de transformación respecto al factor variable 2. ¿No? Y esas condiciones se igualan a 0. Y acá, con esto tenemos nosotros nuestras condiciones de equilibrio, ¿no? El punto en el cual la empresa minimiza sus costos, en este caso, ¿no? Sería simplemente lambda, acá está lambda por la productividad marginal del factor variable 1, que va a ser igual al salario, o bueno, a su precio del factor, ¿no? Lo mismo para el otro. Que la productividad marginal de, por ejemplo, el capital sea igual a la tasa de interés, ¿no? O a su precio, ¿no? A la tasa de interés. Si yo divido ambas expresiones, vuelvo a tener esto de acá, ¿no? Vuelvo a tener este mismo resultado. Ahora, nótese aquí, por ejemplo, hay una similitud entre esto y esto, así como esto de acá, que tenemos el problema de minimización de costos, con esto de acá, que es el problema de maximización de beneficios. Entonces, como un pie de página, nosotros podemos decir de que a través de esas igualdades, el lambda, que podemos entenderlo como precio sombra, ¿no? Va a ser igual a el precio del bien, el precio del bien 1. ¿No? Entonces, precio sombra va a referirse a este caso, ¿no? Va a referirse a eso. El precio sombra es el precio del bien que se transa en el mercado de bienes, ¿no? de este bien, prácticamente. Entonces ya tenemos nosotros nuestra condición de primer orden, ¿no? Nuestras condiciones de primer orden, y otra vez, ¿no? El mismo procedimiento. Hemos dividido estos dos, y tenemos esto acá, ¿no? La relación entre productividades marginales va a ser igual a la relación entre salario, ¿no? Entre salario y capital. Entre salario, perdón, y tasa de interés, ¿no? Interés de capital. Ahí está. Creo que voy a llamarlo así para que se entienda más, ¿no? Entiéndalo así. Z1, trabajo, y Z2, capital, ¿no? La productividad marginal del trabajo, según usa la empresa J, ¿no? Y la productividad marginal del capital para la empresa J, ¿no? Y lo mismo, esto de acá es una división de dos funciones que dependen de trabajo y capital y el resto de factores que puede usar la empresa, ¿no? Por lo tanto, podemos expresarlo así, ¿no? Como una función G que depende de justamente esos factores. Aquí está el trabajo que usa la empresa, el capital que usa la empresa y el resto de factores, ¿no? Y esto va a ser igual a la relación entre salario y tasa de interés, ¿no? Tasa de salarios y tasa de interés, que es la forma correcta de llamarlo. Y simplemente despejamos uno en términos del otro, ¿no? Y obtenemos expresiones similares a la anterior. Voy a ponerlo más acá mejor. ¿Ya?
Y acá tenemos así, ¿no? Si despejamos, por ejemplo, el trabajo y todo lo demás lo pasamos al otro lado, va a ser una función inversa de G que depende de Z2 lo pasamos aquí, ¿no? El capital lo pasamos ahí, la tierra, por ejemplo, lo pasamos al otro lado, ¿no? Y acá tenemos esto, bueno, depende de W1, ¿no? Que es el salario. Me está costando así mezclar todos los términos, pero no. Salario, tasa de interés y el factor, el capital, ¿no? El capital y el resto de factores, ¿no? Menos 1,2, ahí está, el resto de factores. Y lo mismo para el otro caso, ¿no? Si yo quiero calcular esa expresión en términos de capital, ¿no? Va a depender de los mismos componentes. Está el salario, la tasa de interés, el trabajo y el resto de factores. Entonces, otra vez, ¿no? Está el mismo problema de que esto no podemos dominarlo nuestras funciones de demanda, ¿no? Este es el problema porque aquí el capital está como componente, ¿no? Está como componente de toda esta función. Por lo tanto, es una variable endógena, ¿no? O sea, queremos calcular nuestra endógena que esté en términos de otra endógena. No es posible, pues. Entonces, lo que se hace aquí es reemplazar, ¿no? Lo mismo que se hizo antes, reemplazar en nuestras condiciones de primer orden, ¿no? Pero en este caso, tenemos que es una función, una optimización, mejor dicho, con restricción, ¿no? Acá está nuestra restricción. Aquí hemos calculado nuestras dos condiciones de primer orden, pero nos falta nuestra tercera condición de primer orden, que es justamente la restricción que estamos agregando por este multiplicador de Lagrange, ¿no? La restricción de siempre, la que conocemos, ¿no? Derivar nuestro lagrangiano respecto al multiplicador. Ahí está. Qué feo es esto. Entonces, si yo derivo respecto al multiplicador, voy a tener la misma expresión que mi restricción, ¿no? La igualdad entre el nivel de producción que quiere alcanzar la empresa y su función de transformación. Entonces, es básicamente eso, ¿no? El nivel de producción que quiere alcanzar menos la función de transformación. Del trabajo, el capital y el resto de factores fijos que puede usar. Menos 1, 2, J. Y esto es igual a 0. Bueno, y básicamente me da la restricción, ¿no? Entonces, aquí, a esta restricción es donde tengo que reemplazar esto, ¿no? Tal cual lo hemos hecho en problemas de optimización de consumidor, ¿no? De productor, en micro 1, ¿no? Entonces, ¿qué yo tengo de eso? Voy a ponerlo esto así, x1 va a ser igual, no, al revés mejor, ¿no? Nuestra función de transformación igual a x1. Entonces, si yo quiero tener mi función de demanda del trabajo, por ejemplo, que es esto de acá, entonces me quedo con este de acá y este de acá lo reemplazo con todo lo que está aquí, todo lo que obtuve antes, ¿no? Entonces, esta función al final va a estar expresada en términos de el factor variable, los factores fijos y los valores exógenos, ¿no? Me estoy olvidando aquí. Esto también es exógeno, recuerden, ¿no? Los fijos son exógenos siempre. Ahí está. Entonces va a estar expresado en términos de este endógeno, que es el que nos interesa, este de acá que es exógeno, estos datos que son, bueno, estos datos que son exógenos, y este de acá que, bueno, está en este lado, pero lo pasamos al otro lado también, ¿no? Lo pasamos al otro lado para ya tener todo expresado en términos de Z1 o del trabajo. Y al final lo que tenemos
va a ser nuestra función de demanda. Y ahora sí, de verdad, ¿no? Nuestra función de demanda de trabajo para la empresa J. Uno J. Entonces aquí va a ser igual esto a Z. Ahí. Tenemos esto acá, ¿no? Z1J va a ser la función inversa, ¿no? De la función de transformación de Z2J, X1 y Z menos 1,2J. Entonces, aquí es donde reemplazo el Z2, ¿no? Y a partir de esto ya tengo ya mi función de demanda, ahí, del factor productivo, del trabajo, nuevamente, ¿no? Ahí está. ¿A qué va a ser igual? Una vez estamos acá, para que haya espacio, porque me estoy quedando ahí sin espacio. Uy, ojalá terminemos la clase a tiempo. Acá va a quedar expresado simplemente en términos de... Ahí está, ¿no? El precio de los factores productivos, que es el salario, la tasa de interés, también está el nivel de producción que quiere alcanzar, ¿no? Que va a ser un dato exógeno. El nivel de producción que desea alcanzar y luego también tenemos la cantidad de factores fijos que usa. ¿No? Porque hemos reemplazado este Z2 con lo que les dije, ¿no? Este Z2 lo hemos reemplazado de esto de acá. Y lo mismo para el otro, ¿no? Para el Z, bueno, para calcular la demanda del capital para la empresa J, ¿no? Que va a ser lo mismo al final, va a ser la función de demanda del capital, va a ser esto de acá, ¿no? Va a depender del salario, la tasa de interés, el nivel de producción que desea alcanzar y el uso de los otros factores productivos fijos. Y al final logramos tener todo expresado en términos de exógenas, ¿no? Y ahí está. Tenemos nuestras funciones de demanda que se obtienen de nuestro problema de optimización con restricción. Por lo tanto, a diferencia de estas otras, ¿no? Que era nuestra función de demanda no condicionada, estas sí son las funciones de demanda condicionadas, ¿no? Voy a ponerlo aquí, por si acaso, con plumito. Funciones de demanda condicionadas. ¿Sí? ¿Hasta aquí pregunta? O quizá he acelerado bastante. Entonces, quizá algo no se entendió. ¿Me avisan? ¿Se entendió todo? O sea, si les tomo un examen ahorita, resuelven. Por ahora sí. Por ahora sí. Ya, perfecto, perfecto. Se ve que no es complicado, ¿no? Estamos un poquito más matematizando todo lo que ya hemos visto en micro 1. O bueno, los que llevaron conmigo, por lo menos, que ya están un poquito más acostumbrados, creo. Pero igual, ¿no? Estamos tratando de nivelar un poquito esto. La idea es que se entienda todo este proceso algebraico, ¿no? Y no se pierdan entre tantos símbolos. Sobre todo porque ahora estoy usando, mira, n factores productivos, ¿no? Donde normalmente en los libros, cuando uno consulta el Varian o cualquier libro, está solamente a 2 factores, ¿no? Y literalmente ponen trabajo y capital, ¿no? No ponen ningún otro. Entonces con esto ya lo pueden generalizar, pues, ¿no? Entonces ya tenemos esto de acá, tenemos nuestras funciones de demanda no condicionada, nuestra función de demanda condicionada. Y con esto ya determinaríamos nosotros, completaríamos esta parte, que es la demanda individual, para este caso, de 2 factores productivos variables, ¿no? Ya tenemos las funciones de demanda individuales. Y con esto ya podríamos nosotros llegar a nuestras funciones de demanda de mercado, ¿no?
Pero antes de ir a eso de mercado, vamos a ver qué pasa con este gráfico que hemos visto anteriormente, ¿no? Les habían mencionado, ¿no?, que el objetivo de hoy era ver si se cumplía esto de acá, ¿no? Si el análisis es similar para el caso de dos factores variables respecto al caso de un factor variable, ¿no? Entonces vamos a comparar esto de acá. Primero, para esto vamos a usar nosotros, o vamos a recurrir nuevamente a una herramienta que varios han jalado, ¿no?, que es el de las curvas isocuantas, ¿no? Que las preguntas que le puse, verdadero y falso, y creo que nadie la pudo responder, o no sé, nadie pudo responder la parte de rendimientos a escala, ¿no? Justamente venía de esto de acá, ¿no? Pero bueno, la cuestión, la repelo es todo. No se entendió. Pero bueno. Si no quieren, o sea, si tienen dudas y no la responden ahorita, con la repe tampoco la van a responder del todo. Y lo digo yo que también, que en la clase, en el curso que he estado, se entendía bien, o lo que se entendía bien durante la clase, no, o sea, se entendía bien, genial, ¿no? Pero lo que no se entendía bien, uno tenía que verlo más de 2 veces, quién sabe, 5 o 6 veces para entenderlo. Y eso consume tiempo. Y ustedes tienen 6 cursos, los finales se están acercando y no creo que tengan ese tiempo, ¿no?, para ver la repetición a cada rato. Sobre todo porque lo que les preguntaría yo en sus exámenes requiere efectivamente que se entienda, ¿no? Que no pongan cualquier expresión matemática, cualquier expresión algebraica y digan, ya, eso es lo que memoricé, ¿no? La vaina es que se entienda. Por eso les digo, si tienen una duda, ahorita mismo me digan, ¿no?, para repetirlo 10 veces si es necesario. ¿Sí? Así que me interrumpen nomás, ¿eh? Si tienen consultas, me interrumpen. Vamos a ver el gráfico ahorita. Les dije, ¿no?, vamos a ver el tema de isocuantas. Vamos a recurrir a ese tema de isocuantas porque justamente compara el uso de los factores productivos, ¿no? El trabajo, aquí es el trabajo, y aquí está el capital. Y ese tema sí es importante, ¿no?, para que lo tengan en cuenta. De acá se va a deducir el resultado de este de acá, ¿no? De eso justamente va a venir ese resultado. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nosotros una isocuanta, aquí está, y tenemos nosotros nuestra función de costos, ¿no?, o nuestra curva de costos, acá está. Recuerdan qué es isocuanta, ¿no? Pucha, si eso no, ya sería el colmo, ¿no? Fatal. Si no recuerdan qué es la isocuanta, qué es la curva de costos. Ya, a ver, escriban en el chat, ¿qué es isocuanta? Escriban, ¿qué es isocuanta? Una persona, por lo menos que uno responde, y ya, con eso ya todo está más despejado. Alguien escriba antes de avanzar. ¿Qué es isocuanta? ¿No? ¿Qué es isocuanta? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Nadie se acuerda. O sea, si yo resuelvo esto es por gusto. Una muestra de todas las combinaciones. Combinaciones de Y de factores de producción que permitan obtener un mismo nivel. bacán. Genial, genial. Sí, exactamente, ¿no? Un isocuanta me permite alcanzar determinado nivel. Cualquier nivel que la empresa se plantee. Y para efectos de lo que hemos avanzado ahora, ese nivel podemos tener lo que sea el X1 que hemos planteado antes, ¿no? Esto de acá que pusimos nosotros en nuestra restricción. Entonces, esta curva isocuanta es toda la combinación entre trabajo y capital
que me permita tener este nivel de producción del bien 1, ¿no? Y bueno, acá tenemos nuestra curva de costos y sabemos de que pueden haber varias isocuantas, ¿no? Dependiendo de cuál es el nivel de producción que se plantea la empresa. Y también recordemos que en el caso de, o en ambos casos, ¿no? Donde la empresa no es que tenga una restricción de costos, entonces también puede calcular o puede tener distintas curvas de costos, ¿no? No es como, por ejemplo, el problema de restricción del consumidor, donde te dice maximizar una función de utilidad sujeto a una restricción presupuestaria, ¿no? Un gasto, precio por X, que es igual al ingreso, ¿no? Pero este ingreso es un dato, ¿no? Es una restricción de ingresos que tiene el consumidor. Pero en este caso no estamos diciendo sujeto a un costo, no sé, un W por L más RK igual a costo, ¿no? No estamos diciendo que la empresa tiene recursos limitados, ¿no? Acá lo que estamos diciendo es que la empresa ajusta la cantidad de uso de factores productivos, tanto en el nivel de producción como en el nivel de costo, ¿no? Entonces, esto aplica para cualquier nivel de costo y para un determinado nivel de costo y para un determinado nivel de producción. Si la empresa se plantea que quiere llegar a este nivel de producción, entonces lo que le va a convenir es tener esta curva de costos que llegue a tener un punto de tangencia con esa curva isocuanta, ¿no? Teoría del productor. Entonces, si comenzamos con esto, nosotros primero vamos a poder situarnos acá, ¿no? Una situación inicial del cual vamos a comenzar nuestro análisis, ¿no? Este es el punto de partida para ver qué sucede en el mercado de trabajo para la empresa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a llamarle a este punto el punto A. Y nosotros podemos decir que en este punto A está en equilibrio, ¿no? La tangencia entre la isocuanta y aquí está la curva de costos, ¿no? La isocosto. Entonces, ¿qué sucede en ese punto A? Nosotros podemos decir que la empresa se encuentra en equilibrio, por lo tanto, se cumple esta condición que hemos calculado, ¿no? Esto de acá no lo hemos resuelto porque sí, ¿no? Como les mencioné también en su parcial, todo sustento es primero algebraico, y de lo algebraico viene lo gráfico, ¿no? Si resuelven bien su parte algebraica, sea cual sea el ejercicio que les manden, ya tienen solitos ahí regalado su gráfico. Entonces, la situación de equilibrio para la empresa es esta de acá. Entonces, en ese punto A se cumple justamente eso. La relación de productividades marginales del trabajo, y acá está del capital, va a ser igual a la relación entre sus precios, que es el salario y la tasa de interés, ¿no? Es la condición de optimización. Recordemos, aquí lo que queremos calcular o lo que queremos derivar, ¿no? Derivar en el sentido de obtener, es nuestra función de demanda individual, ¿no? Gráficamente, nuestra función de demanda individual de los factores productivos. Y en este caso continuamos con el caso de dos factores productivos variables, ¿no? Porque ya hemos visto que este es el gráfico para el primer caso, de un solo factor productivo variable. Entonces, recordamos, ¿no? Para nosotros tener nuestra función de demanda individual es la relación entre trabajo y salario, ¿no? Acá está. Entre trabajo y salario. Entonces debemos ver qué pasa si disminuye el salario o si aumenta el salario, ¿no? Entonces es el primer cambio que vamos a aplicar aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Podemos decir si disminuye el salario o si aumenta el salario, pero vamos a
ver el caso de disminuir el salario. ¿Qué pasa si disminuye el salario? Entonces, si disminuye el salario, acá vamos un poco a utilizar las herramientas de teoría del consumidor, ¿no? Que era, recuerdan, ¿no? Efecto sustitución, efecto ingreso. Entonces, básicamente se traduce en eso, lo que vamos a hacer aquí. ¿Qué pasa si disminuye el salario, por ejemplo? Entonces va a disminuir esta relación, ¿no? W1, que es el salario, entre W2, tasa de interés. Esto de acá disminuye, ¿no? Por lo tanto, esta relación ya no se cumple, ¿no? Es decir, ya no nos encontramos en equilibrio, ¿no? La relación de productividades va a ser mayor a la relación de precios. Por lo tanto, como a la empresa le conviene estar en equilibrio para maximizar sus beneficios, lo que va a hacer aquí es modificar el uso que está, o la cantidad de uso que está utilizando de ambos factores productivos, justamente para volver a llegar al equilibrio, ¿no? Entonces, aquí lo primero que va a hacer es aumentar el uso de trabajo y por otro lado, disminuir el uso de capital. ¿Por qué? Si yo aumento el uso de trabajo, voy a lograr que gracias a los rendimientos decrecientes o a la ley de proporciones variables, si aumento mi trabajo, va a disminuir mi productividad marginal, ¿no? Disminuye la productividad marginal del trabajo. Y recordemos, ¿no? Acá lo vemos. Si disminuye esto de acá, está aquí en el numerador. Entonces, ese numerador va a ser más pequeño, por lo tanto, esto va a tender a una igualdad, ¿no? Va a ser cada vez más pequeña esa diferencia y va a llegar a una nueva situación de equilibrio. Eso es el aumento del trabajo, ¿no? Pero por otro lado tenemos una disminución de capital. Y esto, bueno, se da justamente por esta forma particular que estamos asumiendo para nuestra curva isocanta, ¿no? Esto simplemente representa que ambos factores son complementarios, ¿no? No es que sean perfectamente complementarios, ¿no? Pero son complementarios. Aquí está, ¿no? Y si yo disminuyo el uso del factor capital, entonces va a aumentar su productividad marginal de Z2, ¿no? Entonces se traduce en una disminución del numerador y un aumento del denominador. Por lo tanto, al final sí se va a llegar a una igualdad entre estas dos expresiones. ¿Sí? Entonces, si yo hago esto y al final voy a llegar nuevamente a una nueva condición o una nueva situación de equilibrio. Eso es un poquito recordando, no sé, bueno, es estática comparativa, ¿no? Pero un poquito para ir adentrándonos a lo que hacía León en sus clases de macro, ¿no? Un poquito por ahí como que quiero enfocar esto de acá, ¿no? De que hay una variación exógena y como resultado estamos en una situación de desequilibrio. Lo que le interesa a la empresa es volver a su situación de equilibrio, maximizar sus beneficios. Como lo que la empresa maneja es el uso que hace de los factores productivos, entonces tiene que manipular esto de modo que vuelva a esa situación de equilibrio. Gráficamente, ¿cómo se ve esto? Este sería nuestro efecto sustitución. Lo veríamos así, ¿no? Tendríamos esto acá. A ver, esto sería acá más o menos. No sé, por acá quizá. Acá pongámoslo. Y esto. Ay. Pongamos lo que sea tangente aquí, más o menos. No, tiene que estar más visible esto. Un ratito. Ahí.
¿no? Que este es el punto de equilibrio. Este de acá. Y ese de acá le vamos a llamar un A', ¿no? Entonces lo que está haciendo aquí es sustituir el uso de ambos factores productivos para mantenerse en el mismo nivel de producción, ¿no? Es simplemente como una jugada donde no pierda producción, ¿no? Es ver cómo distribuyo nuevamente los factores productivos para mantenerme ahí, a este nivel. Y este, bueno, es el efecto sustitución, ¿no? Si ustedes recuerdan, era, en teoría del consumidor, era, tenemos acá nuestra restricción presupuestaria, nuestra curva de indiferencia, y nuestro efecto de sustitución era justamente eso, ¿no? Mantenernos en nuestra curva de indiferencia inicial y ver el nuevo punto de tangencia, ¿no? Eso es, básicamente. Este sería nuestro efecto de sustitución, ¿no? Este punto A' es este de acá, y este nuevo equilibrio sería el A', ¿no? Este punto A es esto, y el A' es esto. ¿Sí? Pero este es el primer paso, el primer efecto de sustitución. ¿Cómo, bueno, si lo reducimos, o si lo resumimos, ¿no? Digámoslo así, que esto va a significar para la empresa una disminución en su costo, manteniéndose en el mismo nivel de producción. ¿Por qué una disminución de su costo? Porque está disminuyendo W, y W es el precio del trabajo, ¿no? Y recordemos que el costo total de la empresa es el costo variable más el costo fijo, y acá está, ¿no? El W por L, por ejemplo, el salario y el trabajo. Si disminuye esto, disminuye su costo variable y por lo tanto disminuye su costo, ¿no? Y acá está, disminución del costo para la empresa J, manteniéndose en el nivel de producción. Pero luego está el efecto ingreso, ¿no? Que es simplemente el desplazamiento paralelo de esta curva. Voy a ponerlo así, duplicar, y sería en este punto de tangencia, ¿no? Voy a ponerlo así. ¿Se ve bien? Más o menos, ¿no? Pero ahí está. Tangente a este punto, porque el precio de este factor productivo, es decir, del capital, no está variando, ¿no? Ese no ha variado. La capacidad de poder adquisitivo de la empresa para este factor es la misma. Y acá ya podemos ver, ¿no? Que con esta nueva forma de nuestra curva de costos, la empresa podrá producir más. Digamos que esta sea nuestra nueva curva isocuanta, ¿no? Y la situación óptima es donde se da la tangencia justamente entre la isocuanta y la curva de costos. Ahí está. Nuestra isocuanta y la curva de costos. Ahí está el A'. Y con esto termina el efecto ingreso, ¿no? Comillas de efecto ingreso. Para que se vea mejor, o para que se entienda mejor, voy a ponerlo así. Esto de acá es lo que pasa en el punto A, en la prima, ¿no? En el A doble prima, que es ya nuestro efecto ingreso, ponerlo así, nuestro efecto ingreso, va a pasar simplemente un aumento, o va a suceder un incremento en el uso de ambos factores productivos, ¿no? Desplazamiento paralelo de la curva de costo. Entonces, como aumenta el uso de ambos factores productivos, va a aumentar también el nivel de producción. ¿Sí? Esto es lo que sucede en el punto A', lo primero que hemos visto, y lo de ahora es lo que sucede en el punto A doble prima. Y si lo resumimos esto, lo podemos entender como
un aumento en los costos porque está usando más de ambos factores productivos, ¿no? Y al mismo tiempo un aumento en su nivel de producción, porque es un desplazamiento paralelo, ¿no? Pasamos de este punto a este otro punto, ¿no? Pasamos de esta curva isocuanta a una nueva curva isocuanta, ¿no? Por eso es el aumento de la producción. Y el aumento del costo no porque esté aumentando el precio de uno de los factores, ¿no? Sino porque está empleando más cantidad de los factores. Recordemos nuevamente, el costo es el costo variable más el costo fijo. El costo variable, digamos que es el salario por el trabajo, pero está usando más trabajo, ¿no? Y aparte en el costo, si consideramos o en este caso estamos considerando el capital como también variable, entonces sería más RK, ¿no? Más tasa de interés por capital, pero el capital también está aumentando. Entonces, este aumenta, este también aumenta, por lo tanto el costo variable aumenta y su costo aumenta. Ahí está, aumento del costo. ¿Sí? ¿Se entiende toda esta cadena de procesos que está ocurriendo? Pasar de un punto de equilibrio a otro y luego a otro. ¿Se entiende? Por favor, respondan, porque si no, van a morir en su examen. Y si veo que después no están bien en sus notas, me va a dar menos ganas de darles un apoyo ahí para subirles su nota, ¿no? Es que ahorita vamos a ver por qué digo que el león, porque hay para ver de mercado, ahí sí tocamos algo similar a lo que hacía León. O bueno, lo mismo que estamos haciendo acá, pero tipo más completo, ¿no? Pero la idea es que se entienda esto, porque a partir de esto es donde también vamos a entender lo de mercado, lo de equilibrio de mercado. Macro 1, ¿ya ven? Macro 1, macro 2, igual es todo, por ejemplo, macro 2, me acuerdo, todo era economía abierta, ¿no? O sea, macroeconomía abierta. Y todo era un desequilibrio, o sea, en cierta situación había desequilibrio, lo que tenía que pasar era una disminución en la tasa de interés, para otra vez volver al equilibrio, y así, ¿no? Lo mismo acá. Es una disminución en la cantidad de empleados de factores productivos, ¿no? Es similar. Por eso, o sea, si están bien familiarizados con la matemática, bacán, pues. Se pasean en León. O sea, si pueden, digamos, simbolizar todo, simbolizar lo que le están enseñando, ya es sobrado. Lo que les estoy enseñando ahorita es, digamos, mi forma de entenderlo, ¿no? Porque también algunos libros te dicen pasa tal, y luego pasa esta otra cosa, y luego se llega a esta situación, pero lo dice en texto y uno no necesariamente lo entiende. Por eso yo lo trato de simbolizar aquí, ¿no? Pongo qué es lo que sucede en el punto A', qué sucede en el punto A doble prima, ¿no? Aquí sucede todo este proceso para llegar a esta situación de equilibrio, y en este A doble prima sucede esto para llegar a otra situación de equilibrio, ¿no? Que bueno, por cierto, acá no lo pongo simplemente, ¿no? Aumenta la producción, que me estaba olvidando. Aumenta la producción, pero nos mantenemos también en situación de equilibrio, ¿no? Productividad marginal, ahí, mejor lo copio, ¿no? A un nuevo punto donde se cumple esta condición de equilibrio, ¿no? Bacán. Entonces, ahí está nuestro efecto sustitución y nuestro efecto ingreso, pero, ya que vino un gran pero, acá no termina lo que es el análisis de la demanda individual de factores. De algo nos estamos olvidando. Y eso es, bueno, lo voy a poner aquí, algo que va a pasar en un A triple prima. Es algo que existe aquí, pero no existe en teoría del consumidor. A esto nosotros le hemos denominado, ¿no? Este es el efecto sustitución,
Este acá es el efecto ingreso, ¿no? Pero a este de acá es un nuevo efecto, que le vamos a llamar un efecto maximizador de beneficios. ¿Sí? Eso para empezar, ¿no? Es un nuevo efecto que no se cumple o no existe en teoría del consumidor. ¿Qué sucede aquí? ¿No? ¿Por qué existe ese extra? Aquí estamos nosotros volviendo a estas dos expresiones que hemos obtenido en nuestras condiciones de primer orden. ¿Mm? Si ha variado el salario, por ejemplo, en este caso es el W1, entonces esta relación no se cumple, deja de cumplirse. Entonces, ¿qué pasa si disminuye el salario? Si disminuye el salario, va a suceder que el valor de la productividad marginal, que lo entendemos, ¿no? Acá está el valor de la productividad marginal del factor o del trabajo, va a ser mayor al salario que determinaba el equilibrio, ¿no? Ese desequilibrio falta resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que la empresa tiene que hacer para volver al equilibrio? ¿No? Si nos ubicamos en ese desequilibrio, ¿qué tiene que hacer para volver a maximizar sus beneficios? Allá, tiene que, como no maneja el salario, lo que tiene que hacer es disminuir esto de acá, ¿no? Esto de acá, entendámoslo nuevamente como un precio por la productividad marginal del factor trabajo. ¿Recuerdan, no? Esto simplemente se expresaba de esta forma. Entonces, este es precio 1. Como no maneja esto, ni maneja esto, lo único que le queda a la empresa es ajustar esto. Es decir, disminuir su productividad marginal del trabajo. ¿Y cómo disminuye su productividad marginal del trabajo? Aumentando la cantidad utilizada, ¿no? Aumenta la demanda individual. O la cantidad utilizada, no la demanda, sino la cantidad demandada de trabajo. Y mencioné, ¿no? Si en este caso aumenta el trabajo, como es complementario con el capital, entonces el capital también aumenta. Recordemos que ambos factores productivos están relacionados justamente porque son ambos factores variables. Entonces, si ambos aumentan, al final mi nivel de producción va a aumentar. Y gráficamente, ¿cómo se ve esto? Con otro desplazamiento de mi curva isocuanta. Ahí está. Y bueno, va a haber otra recta aquí tangente, ¿no? Acá está, duplicar. Otra recta tangente a esa nueva curva isocuanta. Ahí está, A triple prima. ¿Sí? ¿Qué sucede aquí? ¿No? ¿Por qué sucede? ¿Por qué aquí sí se da este efecto, ¿no? ¿Qué significa este efecto? No, digamos que ustedes dicen, no lo entiendo del todo claro, ¿no? Pues yo lo veo similar al efecto ingreso, ¿no? Pero ¿qué sucede aquí? Esto de acá lo hemos resumido de esta forma. Voy a ponerlo de otro color. Verde. Ahí está. Lo resumí de esta forma. Ahí está. Ya. Pero ¿qué pasó? Esta disminución del costo y luego un incremento del costo por usar los factores productivos, al final queda como un costo que no ha modificado. ¿Por qué? Porque disminuyó mi salario. Está bien, disminuyó mi salario.
significa que puedo adquirir más trabajo, ¿no? Si mi si mi situación inicial era esta y mi situación final era esta, con este nuevo equilibrio, este equilibrio se está llegando básicamente sin yo haber alterado el nivel de costos que tengo como empresa, ¿no? Si ustedes recuerdan su teoría del consumidor, esto era lo mismo que ocurría con el consumidor, pero un dato para él era que tenía cierto nivel de ingresos y no podía modificar ello, ¿no? Era algo exógeno al consumidor. Él no podía elegir cuánto ingreso tener, solo podía elegir cuánto gastar en base a ese ingreso que ya tenía. Pero acá, les mencioné al inicio, la empresa puede elegir cuánto gastar. No tiene una restricción de costos encima. Este nivel de equilibrio está llegando con el mismo costo que tenía al inicio, ¿no? Aquí tenía cierto costo y aquí sigue teniendo el mismo nivel de costo, solamente está ajustando cuánto usa de cada factor. Pero aquí, en este nuevo efecto, esta disminución del salario, ¿cómo se va a traducir? Va a significar para la empresa que puede tener la capacidad de adquirir más factores productivos. Por lo tanto, la empresa puede aumentar su costo para efectivamente aumentar el nivel de trabajo y capital que necesite para aumentar su producción y así maximizar sus beneficios. Si los primeros dos casos, ¿no? Efecto sustitución y efecto ingreso, todo operaba bajo un nivel de costos que no cambiaba, aquí lo que va a pasar es que sí va a cambiar su nivel de costos. Aumenta sus costos para aumentar su producción y por lo tanto la empresa al final va a tener incentivo a aumentar sus costos de forma general. En pocas palabras, efecto sustitución y efecto ingreso, lo mismo que teoría del consumidor. En teoría del consumidor la única diferencia era que esto ya era algo exógeno, que el consumidor no podía decidir, pero aquí la empresa sí puede decidir cuánto gastar. Si reduce el salario, puede usar más factores productivos. Por lo tanto, usa más trabajo, más capital y al final el resultado final va a ser un incremento de sus costos. ¿Se entiende esa parte? Porque esta de acá quizás es lo más confuso de la clase, o lo que más les puede confundir. ¿Se entiende ese tercer efecto? El efecto maximizador de beneficios. ¿Se entiende? Ya, sí lo he entendido. Diego lo ha entendido. Creo que es el único que va a probar. Ahí está. Si los demás lo han entendido, con la grabación, esta es una de esas cosas que con la grabación van a requerir bastante tiempo para entenderlo. Por eso, si no han entendido, me dicen y repito, ¿no? Sin problemas. Para que quede más claro. Como consejo, asocienlo a esto, ¿no? Como consejo. Esto de acá, por si acaso, ¿ya? Efecto sustitución y efecto ingreso. El efecto sustitución, todo su procedimiento era este de acá, hasta llegar a esa situación de equilibrio. Y como resumen, teníamos esto, ¿no? Que disminuía su costo para mantener, y se mantenía, mejor dicho, en el mismo nivel de producción. Se mantenía en la misma curva isocuanta. Pero luego teníamos nuestro efecto ingreso, que era un desplazamiento paralelo de nuestra isocuanta, que significa un mayor uso de factores productivos. Y esto se traduce como un incremento de sus costos y como resultado también un incremento en su producción. Al final, este resultado se centraba en esto, ¿no?
que su nivel de costo era invariante. Así como en teoría del consumidor, el nivel de ingresos no se modificaba. La diferencia con la clase que estamos viendo ahora es que la empresa, en lo que respecta a demanda de factores, sí tiene potestad para decir cuánto puede gastar. Por eso hemos hecho nosotros este enfoque. De tantos niveles de costos que puede tener, quiere ver cuánto es el mínimo, porque puede elegir entre gastar más o gastar menos. Si disminuye nuestro salario, nos enfrentamos a esta situación de desequilibrio. Por lo tanto, a la empresa le va a convenir aumentar ambos factores productivos para aumentar su producción. Y este incremento de factores productivos, recordemos nuevamente, costo es igual a costo variable más costo fijo. El costo variable en este caso son 2, trabajo y capital. El incremento de ambos aumenta la cantidad de capital, aumenta la cantidad de trabajo, y estos dos se traduce acá, un aumento en sus costos. ¿Sí? Y como aumenta ambos factores productivos, aumenta su producción, y eso está acá. Este es el efecto maximizador de beneficios. ¿Sí? Recuérdenlo, o sea, efecto sustitución, efecto ingreso y efecto maximizador de beneficios. Espero que ahora sí haya quedado claro. 11:17, tenemos tiempo, todavía tenemos tiempo. Ya, este último grafiquito y después nos vamos a un descanso de 5 minutos, ¿sí? Entonces ya tenemos esto listo, esto listo. A partir de esto ya puedo yo graficar mi demanda de factores productivos, variables, en este caso los dos variables, ¿no? Acá tenemos el factor productivo 1, tal cual lo hemos graficado en la clase anterior, ¿no? Y su precio. Y habíamos visto, ¿no?, que este era nuestra productividad marginal. Acá está. Perdón, nuestro valor de la productividad marginal, de trabajo para la empresa J. Y aparte teníamos que su precio era dado, ¿no? Era dado exógenamente a la empresa, es decir, determinado por el mercado, aquí. Recuerden el supuesto, ¿no? El mercado de factores productivos opera bajo competencia perfecta, significa que el mercado determina precios y la empresa no tiene poder para decidir individualmente, ¿no?, sobre estos precios. Por lo tanto, toma ese dato. Entonces, ¿qué sucede acá? Tenemos acá, voy a poner mejor esto más arribita, para que se vea mejor. Ya, ahí. Esa es la primera situación, ¿no? El primer punto en el que nos ubicamos. Este acá va a ser el punto A, ¿no? Y como lo hemos visto acá, este punto A, ¿no?, nuestra situación de equilibrio inicial. Entonces, ¿qué sucede del punto A al punto A triple prima? Al final, mediante todo este procedimiento que hemos desagregado, ¿no?, efecto sustitución, efecto ingreso y efecto maximizador de beneficios, nuestro uso de ambos factores productivos está aumentando, ¿no? De aquí aumenta el trabajo, también aumenta el capital. Por lo tanto, gráficamente se va a visualizar de esta forma. Un aumento del trabajo puede interpretarse como pasar de un punto a otro punto dentro de esta misma curva, ¿no? Porque acá está el eje de trabajo, justamente relaciona variación entre salario y trabajo, ¿no? Entonces, simplemente es un desplazamiento dentro de esta curva. Pero luego tenemos
que también aumenta el otro factor productivo. ¿Y eso cómo se ve? Con un desplazamiento de esa curva, ¿no? Recuerden, por ejemplo, ¿no? Rendimientos a escala, ¿no? Una idea similar, ¿no? Si recuerdan su clase de costos de corto plazo, costos de largo plazo, era lo mismo, ¿no? Tal cual lo habíamos visto. No sé si lo tengo acá. Este acá, ¿no? Este era... Sí, acá está, ¿no? Este era nuestro costo de corto plazo, recuerdan, ¿no? Si yo cambiaba en el corto plazo, ¿no? Por ejemplo, aumentaba trabajo, o mi uso de trabajo, eran distintos puntos dentro de esta misma curva. Pero si yo adquiría más capital, eran nuevas curvas que se iban desplazando así, ¿no? Y bueno, por la ley de rendimientos a escala, al inicio disminuían y luego aumentaban, y al final los puntos de tangencia determinaban la curva de coste medio de largo plazo, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Si modificaba la cantidad de trabajo utilizado, eran desplazamientos dentro de esta curva. Pero si aumentaba el capital, eran nuevas curvas. Lo mismo es lo que sucede acá. ¿Dónde está? Acá está. Lo mismo sucede acá. Si aumenta trabajo, ya, lo entiendo como desplazamiento dentro de esta misma curva. Pero también está aumentando el capital. Hemos visto todo este proceso y se traduce en un incremento de trabajo y de capital, ¿no? Ambos están aumentando. Si aumenta el trabajo, es desplazamiento en la misma curva, pero también aumenta el capital, entonces es un movimiento de la curva. Y llegamos a una nueva situación de equilibrio, ¿no? Recordemos que esto se da en el marco de una disminución del trabajo. Acá está, una disminución del salario, ¿no? Una disminución del salario. Ahí está. Dato exógeno a la empresa. Este punto final de aquí va a ser el A triple prima. Entonces, si yo quiero ver gráficamente la demanda individual, que era el objetivo para la clase, ¿no? La demanda individual va a ser la unión entre esos dos puntos y los demás puntos que puedan generarse a través de disminuciones sucesivas del salario o incrementos sucesivos del salario, ¿no? Al final podemos graficar algo como esto de acá. Una curva, digamos algo así. ¿Sí? Y esta de acá va a ser efectivamente mi demanda individual de trabajo del factor 1, del factor variable 1. ¿Y qué tenemos con esto? Que efectivamente esta es mi curva de demanda y esta es la curva del valor de la productividad marginal. Entonces, esta relación de valor de productividad marginal del trabajo es distinta a mi demanda individual del trabajo. Demostrado lo que les mencioné la clase anterior, ¿no? Cuando nos ubicamos en la situación de un solo factor variable, el valor de la productividad marginal del trabajo se comporta como su función de demanda. Pero cuando hay dos factores productivos variables, ya no se comporta como demanda, como función de demanda. ¿Sí? Llegamos básicamente a nuestras funciones de demanda individuales en ambos casos. Ya tenemos el primer pasito. Ya casi terminamos demanda de trabajo.
se dan cuenta, ¿no? O sea, no es solamente leer Mankiw, leer, no sé qué otro libro hay por ahí, ¿no? No es solamente leer esos libros y decir, ah, ya, la economía, ¿no? Las leyes de la economía, qué sé, ¿no? O sea, nada de eso, pues. Por eso no me gusta a mí ese libro. Personalmente, ¿no? No me gusta ese libro de Mankiw. Pero otros libros sí los recomiendo, ¿no? Pindic, por ejemplo. O Kutsuyanis. O si no, ya la autora principal, ¿no? Prácticamente quien inventó toda esta parte de competencia imperfecta y lo que es el contenido principal lo que debería ser el contenido principal de Micro 2, ¿no? Que es Joan Robinson, ¿no? Sería bueno que chequen más sus autores, no sé, lo que puedan, ¿no? En este tema de mercado de factores, a mí me gusta el libro de Kutsuyanis. Y en general, ¿no? Todo el libro de Kutsuyanis como que lo estructura bien bonito. Esos más o menos serían los libros que deberían leer. Y ya pues, ya con esto llegamos a a determinar nuestras curvas de demanda, nuestras funciones de demanda, y con eso solo nos faltaría pasar a nuestro equilibrio de mercado. Pero esto lo vamos a ver después de un break de unos minutitos, ¿sí? Unos 5 minutos de break, hasta las 11:35, ¿sí? Unos 7 minutos. Entonces, ya, pues nos vemos a esa hora.
Ya, continuamos con lo último de la clase de hoy, que sí es un poquito más sencillo y más breve, de hecho. Aunque bueno, sencillo, no sé, sencillo es igual, ¿no? Pero más breve. Ya no es toda una construcción ahí. Lo siguiente que vamos a ver es equilibrio no, ¿qué hablo? Demanda de mercado. Bueno, antes de empezar, están ahí todos, ¿no? O sea, no creo que dependan únicamente del video, porque si no, van a morir todos. Ya, Diego, el único creo que está acá, ¿eh? Ya los demás. A ver si ya lista ahorita. ¿Estarán o no? Ah, ya, sí, sí están, sí están. Ya, bacán, bacán. Sí están, sí están. Ah, ya. A ver, primero lo primero. ¿Está bien así de detallado o ya les parece demasiado? Porque a mi parecer como que, o sea, yo lo hago así simbolizado todo porque a mi parecer está, no sé si por los suelos, pero por ahí lo que es el, la representación algebraica, ¿no? De todo lo que se enseña. Básicamente porque economía es matemática, creo que el 75%. No es 50%, es más matemática de lo que uno creería. 75%. Y hay que tener una buena base. Bueno, por eso lo hago así. Entonces, espero que hayan sobrevivido a esto más bien. Ya veremos cómo ven sus notas, ¿no? Bueno, en fin. Lo que vamos a ver ahorita es esto de acá, ¿no? ¿Dónde está? Ahora sí terminamos con esto. Demanda de mercado. Bueno, te puse trabajo, ¿no? Pero es de factores en general. Hemos visto la demanda de factores productivos, que es con el punto que hemos empezado, y primero hemos analizado la demanda individual. Todo lo que hemos visto hasta ahora es demanda individual, ¿no? Lo de los supuestos, llegar a este gráfico para el primer caso, y al final este segundo gráfico para el caso de dos factores variables. Todo eso era demanda individual, ¿no? Y siempre es lo más complicado porque cuando uno hace la agregación a demanda de mercado, usualmente, generalmente, y bueno, ortodoxamente, digamos, es la demanda de mercado se representa como la suma de demandas individuales. Entonces, lo único que tienes que hacer es conocer bien tus demandas individuales. Ahí está la chamba, ¿no? Por eso es que esa parte era extensa. Por eso es que la demanda individual era extensa. La demanda de mercado, simplemente, como menciono, va a ser una suma, ojito, ¿no? Suma horizontal de demandas individuales. Pero aquí va a haber una matiz, un pequeño detalle, y aquí es donde va a entrar un poquito el hecho de que tienen que estar atentos cómo se mueve cada variable, digamos, ¿no? Cómo afecta cada variable a otra variable, de modo que se pasa por distintas situaciones hasta llegar a nuestro equilibrio final, ¿no? Y aquí sí es similar a lo que hacía León, ¿no? A cierto punto o sea, se estaba en cierto equilibrio, luego pasaba tal cosa, luego tenía que pasar esta otra cosa en el otro mercado, y así, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Para eso vamos a necesitar, bueno, vamos a hacer el paso simular gráficas, algo así, ajá. Vamos a combinar dos mercados distintos, porque recordemos que en todo esto están relacionados el mercado de factores con el mercado de productos, ¿no? Si ustedes ya entendieron todo esto de acá, va a ser más ameno el hecho de cómo reacciona o cómo hace reaccionar, ¿no? Una variable respecto a otra. Entonces vamos a ver qué sucede tanto gráficamente como, digamos, una representación simbólica, ¿no? O algebraica de cómo afecta una variable respecto a otra. No vamos a ver cálculo con esto, ¿no? Solamente vamos a ver estática, ¿no? Estática comparativa. Para esto, como les menciono, vamos a usar la gráfica de dos mercados, ¿no? Recordemos, por un lado, teníamos esto de acá. Habíamos asumido
que tanto nuestro mercado de factores como mercado de bienes, ambos, operan bajo competencia perfecta, ¿no? Es lo que vamos a tener acá. Ahí. ¿Qué estoy graficando aquí? Vamos a ver. Está bien, 3, 6, 7. Bueno, ya, 3, 6, 7. Bueno, ya, 7. ¿Qué tenemos aquí? ¿No? Primero vamos a tener este mercadito, que es separado de estos otros dos. Este de acá va a relacionar o va a representar el mercado de los bienes, ¿no? Acá estamos asumiendo, o estamos trabajando, mejor dicho, con el bien 1, y estamos trabajando también y con su precio, ¿no? Esto de acá es el mercado del bien 1. Por lo tanto, está refiriéndose al agregado, ¿no? Ya es el resultado final del análisis de mercado. Por lo tanto, aquí nosotros lo que relacionamos es lo que vieron en Economía 1. Facilito, ¿no? Economía 1. La oferta, la curva de oferta del bien 1 y la curva de demanda del bien 1. Comenzamos fácil, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Estamos asumiendo que opera bajo competencia perfecta. El equilibrio se determina por el cruce entre la oferta y demanda. Esto por un supuesto, ¿no? Recuerden, los supuestos aquí son fuertes, ¿no? O sea, uno tiene que saber con qué supuesto está empezando cada modelo. Ese es el punto A, ¿no? el que hemos denominado previamente A. Una situación de equilibrio inicial. Una situación donde no sucede nada todavía, ¿no? Punto A. ¿Dónde está el punto A? Aquí está el punto A, ¿no? Ese es el punto A. Ese va a ser nuestro punto inicial. Ese es en el mercado de aquí arriba, ¿no? El mercado de bienes. En estos otros dos gráficos vamos a representar el mercado de factores, ¿no? Aquí, específicamente el mercado de factores, que va a determinar la demanda de mercado, que ya hemos visto, no, perdón, que vamos a ver ahorita, ¿no? Y acá está la demanda individual. Esto sí es lo que hemos visto. Acá vamos a representar eso. Hemos visto que tanto en el caso de un factor variable como dos factores variables, al final la demanda, ¿no? La demanda del factor productivo, si bien aquí sí es igual, pero en el otro no, al final ambos van a tener una curva de esta forma, ¿no? Una forma similar a esta, ¿no? Aquí, por ejemplo, es así, digamos que medio cóncava, ¿no? Perdón, convexa. No, cóncava, ¿qué estoy hablando? Cóncava, ¿no? Una curva cóncava. Y acá también, ¿no? Una forma algo así, cóncava, ¿no? Entonces, para resumir, vamos a graficar, digamos, una curva de esa forma, ¿no? Cóncava. Vemos que puede aplicar para un factor variable o para dos factores variables, ¿no? Es indistinto. Puede funcionar para ambos, ¿no? Si estamos en la primera situación, donde solamente hay un factor productivo variable, allá, este de acá sería mi valor de productividad marginal, ¿no? Pero si estamos en una situación de dos factores productivos variables, allá, ya no es. Es la única diferencia, ¿no? Ya lo hemos demostrado. Aquí también va a haber un equilibrio, ¿no? Recordemos, ese equilibrio va a estar dado por el cruce entre la demanda de trabajo y la oferta de trabajo. En el caso que hemos visto hasta ahora, que es la demanda individual, ¿no? El equilibrio para la empresa es el cruce entre la oferta individual y la demanda individual, ¿no? La oferta individual venía determinado por el precio, que era un dato, ¿no? Que venía del equilibrio de mercado, justamente. El equilibrio de mercado de factores productivos. Este precio es un dato que se determina aquí, ¿no? Y bueno, esto de acá sería la demanda. Vamos a ponerlo así. La demanda individual del trabajo, ¿no? Acá va a estar el trabajo.
Y acá va a estar el salario. ¿Sí? Y acá, en este tercer gráfico, vamos a poner el equilibrio de mercado, ¿no? Acá también va a relacionar la cantidad de trabajo y acá va a relacionarlo con el salario. La única diferencia es que vean aquí, ¿no? Aquí está la cantidad de trabajo utilizada para la empresa J, pero acá está la cantidad de trabajo utilizada en total, ¿no? Todo. Esa diferencia nomás en el simbolito, en el J que está ahí. Entonces, aquí nos ubicábamos en este punto A, una situación de equilibrio. Aquí también nos vamos a ubicar en este punto A, que es nuestra situación de equilibrio inicial. Y si nosotros, bueno, y si esto aplica para una empresa y nosotros agregamos eso para todas las empresas, al final tendremos algo similar, ¿no? Algo, digamos así, con este punto de equilibrio, también A, ¿no? El punto inicial. ¿Sí? De aquí partimos. ¿Se entendió, no? Cómo se construye cada gráfica, de dónde viene, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, ahorita, ¿no? Escribe antes de hacer la simulación, porque la simulación básicamente va a ser disminución en el salario, como lo hemos ido viendo, ¿no? Bueno, disminución de salario, ¿no? Ya, no hay consultas, entonces sí se está entendiendo. Entonces vamos a partir de ese punto A, ¿no? En el punto A nos ubicamos en situaciones de equilibrio en ambos mercados, ¿no? Es decir, en el mercado de bienes, la oferta es igual a la demanda, y en el mercado de factores, esto no es X, factores, Z1, la demanda, ¿no? O bueno, oferta es igual a la demanda, ¿no? Partimos de nuestro punto inicial, pero luego vamos a ver qué sucede después, ¿no? En una situación hipotética B, cuando disminuye el precio, ¿no? Vamos a ver esta dinámica, ¿no? Bueno, dinámica en sentido coloquial, ¿no? Dinámica, porque esto es estática comparativa. ¿Cuál es todo este procedimiento que sucede ante una disminución en el salario? ¿Qué sucede, no? Lo primero que sucede cuando disminuye el salario es como toda una cadena de procesos, ¿no? Como en Macro 2, igualito. ¿Qué sucede cuando disminuye el salario? Ya, lo primero es que disminuye esta relación, ¿no? Para la empresa, tenemos que el valor de productividad marginal de trabajo va a ser menor. Ahí está. Va a ser menor al salario, ¿no? Para la empresa, ¿no? Lo primerito. ¿Qué significa que disminuya el salario? Esta disminución del salario. Acá estamos diciendo de que en el mercado se está determinando un menor salario. Quiere decir, para la empresa, ese dato va a significar en un desequilibrio, ¿no? Va a resultar o va a desembocar en un desequilibrio. Entonces, si se encuentra en ese desequilibrio, la empresa tiene que nuevamente maximizar sus beneficios, ¿no? Y para ello, lo que tiene que hacer, nuevamente, ¿no? Es disminuir esto, porque no maneja esto, no maneja el salario, tiene que disminuir el valor de su productividad marginal. Esto, recordemos, está compuesto por precio, que también es dato, por su productividad marginal. Y esto, como no lo puede manejar, entonces solo tiene que manejar esto de acá. Y específicamente disminuyéndolo. ¿Y cómo disminuye su productividad marginal? Teniendo en cuenta que se cumple la ley de proporciones variables, porque es un supuesto que también estamos asumiendo, allá tiene que aumentar la cantidad utilizada de trabajo para que disminuya su productividad marginal. ¿Sí? Entonces, para retornar a un equilibrio, tiene que aumentar la cantidad de trabajo utilizado. Si aumenta su cantidad de trabajo utilizado, como hemos dicho, disminuye su productividad marginal de trabajo. Por lo tanto, disminuye
el valor de la productividad marginal y por lo tanto se llega a una nueva situación de equilibrio, ¿no? El valor de la productividad marginal va a ser igual al salario que ha disminuido. ¿Sí? Entonces, pasar de la situación A a la situación B, lo primero que sucede es una respuesta de la empresa ante un cambio determinado en el mercado. ¿Sí? Eso es lo primero. La empresa responde, ¿no? La empresa responde a ese choque exógeno, digámoslo así, ¿no? Entonces, démonos cuenta, aquí todo esto está sucediendo aquí, como lo hemos visto, ¿no? Todo eso está sucediendo aquí. Por lo tanto, si en el mercado se determina gráficamente, ¿no?, un salario menor, digamos que sea este de acá, ¿no?, una disminución del salario, a la empresa lo que va a tener que hacer es pasar de este punto A a este punto B, ¿no? No hay ningún desplazamiento de curvas ni nada porque el salario está acá y el trabajo está acá, ¿no? Simplemente es una relación entre ambos. Es un desplazamiento en la curva. ¿Sí? ¿Se entendió? Este primer punto, un pulgarcito así hacia arriba, un pulgar, algo, o en el chat para indicar que sí se entendió. Ya, sí se entendió, sí se entendió. Perfecto. Bacán, bacán, bacán. Entonces, la primera respuesta es de la empresa, ¿no? Ve que algo sucede en el mercado, allá, actúa de frente. Esa acción que hace o que comete la empresa ya le va a permitir a la empresa maximizar sus beneficios, pero va a tener una consecuencia en el mercado, justamente, de bienes, ¿no? Es decir, aquí hay un cambio exógeno a lo cual la empresa responde y ante esa respuesta, esto también va a modificarse, porque están relacionados ambos mercados, ¿no? Todo ese nuevo proceso vamos a verlo en un nuevo punto C. ¿Qué hemos visto o qué resultó, ¿no? ¿Qué sucedió en el punto B? Lo importante es lo que cambió la empresa, ¿no? Cómo respondió la empresa. ¿Y cómo respondió? Aumentando trabajo, ¿no? Para llegar a su situación de equilibrio, aumentó su trabajo, como hemos explicado. Entonces, el punto de partida para esta situación va a ser ese incremento de trabajo, ¿no? ¿Qué va a suceder con ese incremento de trabajo? Esta de acá es una respuesta de una empresa, ¿no? Recordemos, estamos tratando con una empresa J, la J-ésima empresa. Pero esta respuesta no es solamente, no va a aplicar solamente para esa empresa, ¿no?, para la J-ésima, ya que todas las empresas en el mercado están enfrentando este cambio exógeno. Entonces, cada una de las empresas, J que pertenece de 1 hasta J mayúscula, todas estas van a responder de la misma forma. Entonces, este incremento, al final, se va a traducir como un aumento para todas las empresas, ¿no? Bueno, sí. Todas las empresas van a responder igual. Todas están viendo que el salario ha disminuido exógenamente. Por lo tanto, a todas les va a convenir aumentar la cantidad de empleo, ¿no?, la cantidad de trabajadores. Entonces, ¿qué sucede? Aumenta el uso de un factor productivo, por lo tanto, aumenta su producción, ¿no? Recordemos, la producción viene de una función de transformación, ¿no? Z1, Z2 y ya lo demás. Si aumenta el uso de un factor productivo, aumenta su nivel de producción. Entonces, aquí está, ¿no? Aumenta el bien producido. Y si aumenta la cantidad del bien producido, va a ocurrir un desequilibrio en el mercado de bienes, porque se va a llegar a esta situación, que va a haber más oferta que demanda. Habría un desequilibrio en el mercado de bienes. ¿Sí?
exceso de oferta de bienes. Recuerdan su clase de economía 1, ¿no? O bueno, macro 2, exceso de oferta de divisas, por ejemplo. Algo así, ¿no? Eso. Entonces, así como en este caso, ¿no? Hemos visto un desequilibrio. Ante un desequilibrio, la empresa responde. Pero ante este desequilibrio, como estamos ahora en el mercado de bienes, lo que va a suceder es que la empresa va a tener que responder de otra forma. Va a tener que disminuir su producción. Va a tener que disminuir su producción, ¿no? Esto de acá vamos a graficarlo de una vez. Lo primero, ¿no? Aumenta la cantidad de uno de los de trabajo, ¿no? La cantidad demandada de trabajo de una empresa, pero todas las demás empresas van a responder igual. Por lo tanto, aumenta el uso de trabajo y como consecuencia aumenta su producción. Por lo tanto, existe un incremento en la oferta, ¿no? Como este incremento en la oferta no viene por el lado de variación en el precio del bien, entonces se traduce en un desplazamiento de la curva. Pongámoslo así. Un desplazamiento de la curva, ¿no? X1S, ahí está. ¿Y qué sucede? Nos ubicamos en este nuevo punto. Por lo tanto, toda esta zona de acá va a representar el exceso de oferta. Recuerdan su clase de Eco 1, ¿no? Todo está relacionado. No es que aprueban un curso y luego lo abandonan, ¿no? Todo está relacionado. Esto de acá representa el exceso de oferta. ¿Qué sucede? Que la empresa está produciendo harto, pero no todo está siendo consumido, ¿no? La gente no está adquiriendo el exceso de producción que está teniendo la empresa. Entonces, lo que le va a convenir es que haya una disminución en el precio para que los consumidores adquieran más de los productos. ¿Y cómo consigue la empresa esa disminución en el precio? Disminuyendo su nivel de producción, ¿no? Pasando de este punto, ¿no? Este punto de acá, a este nuevo punto. Es decir, inicialmente aumentaba su producción justamente por usar más factores, más trabajo específicamente, ¿no? Pero luego tiene que disminuir su producción para que todo sea vendido. Y así llegamos a este nuevo punto. Este vamos a llamarle, ya hemos tomado el punto B aquí, a esto le vamos a llamar el punto C, ¿no? Punto C. Y en ese punto C, tenemos que esta sería la cantidad de equilibrio, ¿no? Bueno, el primer equilibrio, y este de acá también sería su precio correspondiente, ¿no? Entonces, eso lo vemos acá. Disminuye su producción. De lo que ya aumentó antes, ahora tiene que disminuirlo un poco para vender todo lo que produjo. Y una vez disminuye, llegamos a nuevamente una situación de equilibrio en el mercado de bienes. ¿Sí? Voy a poner esto en paréntesis para que sea mejor. Entonces, pueden notar, ¿no? Todo se trata de respuestas ante desequilibrios, ¿no? En cierto punto, ¿hay un desequilibrio? Respondo de esta forma. ¿Hay un desequilibrio? Respondo de otra forma, ¿no? Al final, ¿qué se tiene de esto de acá? Estamos llegando, sí, a una nueva situación de equilibrio, en cantidad de equilibrio, mejor dicho, pero lo que nos interesa ahorita es esto de acá. Hay una variación en el precio, específicamente ha disminuido el precio. Voy a poner esto así, aunque este sea el precio 1 y este sea una disminución en el precio 1, ¿no? Lo que importa aquí es esto de acá. De todo esto de acá, vamos a ponerlo así. El resultado final es que ha disminuido el precio. Mejor lo pongo así. ¿Por qué esto es lo importante? Miren, hemos comenzado con esto, de aquí ha pasado a esto, y esto ha tenido su consecuencia en el mercado de bienes. Pero en el mercado de bienes se determinó
disminución en el precio. Esta disminución en el precio retorna nuevamente como un cambio en la demanda individual de trabajo para la empresa. Porque hemos visto acá que el precio del bien es un factor a determinar para determinar la demanda, ¿no? Volvemos a todo lo que hemos desarrollado. Depende de esos factores externos, ¿no? de esas variables exógenas. El precio del bien influye sobre la demanda de los factores productivos. Entonces, eso vamos a analizar por último. Sí, adelante. Profesor, entonces todas las variables que están dentro de su función afectan de forma positiva. Acá, te refieres acá, ¿no? Sí, todas afectan de forma positiva. No necesariamente. Eso ahorita vamos a ver cómo afectan, ¿no? Pero, por ejemplo, a mayor salario, ¿qué sucede cuando hay mayor salario, ¿no? Para la empresa le hace más costoso consumir o utilizar los factores productivos. Por ejemplo, si aumenta el salario, se le va a hacer más costoso utilizar el trabajo, por lo tanto, disminuye la cantidad demandada, ¿no? Por lo tanto, esto tiene una relación negativa. Y este acá, como es complementario, también, bueno, tiene relación negativa, ¿no? Como esto trata el capital como un bien complementario. Y luego, bueno, los demás también pueden depender. Ahorita vamos a ver cómo afecta eso, ¿no? El precio, principalmente. Perfecto. Entonces, en el punto B, hemos comenzado con esta situación, ¿no? que se generó exógenamente. En el punto C, hemos comenzado con esto que se generó del punto B, ¿no? Esta respuesta que tuvo la empresa. En el punto D, vamos a comenzar con esa disminución en el precio del bien. ¿Qué pasa cuando disminuye el precio del bien? ¿No? Sé que son las 12, pero ahorita terminamos. Si disminuye el precio del bien, a nivel de mercado de bienes, para la empresa eso va a ser un dato, ¿no? Por eso le pongo su barrita. Eso es un dato, no tiene influencia, no tiene poder sobre ese precio. ¿Qué sucede si disminuye el precio del bien otra vez, ¿no? Eso altera el valor de la productividad marginal del trabajo. Recordemos que esto se expresa nuevamente como precio por productividad marginal. Y acá está el precio. Esto está disminuyendo, por lo tanto disminuye su valor, ¿no? El valor de la productividad marginal. Por lo tanto, esto de acá disminuye, significa que el valor de la productividad marginal es menor o va a ser menor al nuevo salario que ya había cambiado antes, ¿no? Entonces, otra vez, hay un desequilibrio. La empresa tiene que responder a ese desequilibrio. ¿Cómo responde a ese desequilibrio? ¿No? En este caso va a ser disminuyendo el uso del factor productivo. Disminuye Z1J. ¿No? Si disminuye el uso del trabajo, si disminuye la cantidad trabajada, ¿no? Al final, por la ley de proporciones variables, nuevamente, va a aumentar su productividad marginal. Aumenta la productividad marginal del trabajo. Por lo tanto, aumenta su valor de la productividad marginal y vuelve nuevamente a la situación de equilibrio. Productividad marginal del trabajo igual a W1, ¿no? Ahí está. Nuevamente, se rompe el equilibrio, volvemos al equilibrio. En 7 minutos corta. Vale, ahorita acaba. Gráficamente, ¿cómo se ve esto? Ahí está. Y con esto terminamos. Esto, lo voy a poner así. Hemos visto, ¿no? Cuando uno ve desplazamiento en la curva, se da porque ha variado el salario, ¿no? Porque acá se grafica la relación entre salario y el trabajo, ¿no? La cantidad demandada de trabajo. Pero si está disminuyendo ya no el salario, sino acá estamos viendo el precio,
eso al final se va a traducir como un desplazamiento de esta curva. Ahí está. Un desplazamiento en esa curva. ¿Se entiende, no? Y va a ser ese nuevo desplazamiento, ¿no? El equilibrio que exista entre esa nueva curva y el salario que ya había cambiado anteriormente, esa nueva situación, esa nueva intersección, va a ser el último equilibrio, ¿no? El punto D, ¿no? Que habíamos puesto acá, para la empresa. Entonces, para la empresa, va a pasar primero del punto A al punto B. Luego de lo que sucede en el mercado de bienes, va a pasar del punto B al punto D. Y si esto aplica la empresa J, todas las demás empresas van a aplicar lo mismo. Y por lo tanto, de forma agregada, también se va a ver un desplazamiento en la curva, en la función de demanda, de mercado, ¿no? Este es el punto B, y aquí va a estar el punto D. ¿Sí? Esto lo pongo acá, esto acá, esto acá y esto acá. Entonces, al final, esto de acá, este punto D y este punto D van a ser los resultados finales. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna consulta? Creo que ya se han desmayado, ¿no? Mucho león creo que hubo acá. Profesor, la simulación muere en el punto D, no se tiene que hacer un reajuste arriba en el mercado. ¿En el reajuste en dónde? O sea, para las empresas muere en el punto D y para el mercado muere en el punto C. En el punto, en el mercado de bienes. Sí, hemos visto que en el mercado de bienes le afecta esto de acá, ¿no? ¿Dónde está? Esto de acá, ¿no? Eso de acá afecta al mercado de bienes y por lo tanto se llega a este equilibrio, ¿no? Y esto nuevamente regresa aquí al mercado de factores para la empresa y luego aquí va a determinar la situación final, ¿no? Esto de acá viene como consecuencia de este cambio, ¿no? No es que retorne nuevamente, sino que este cambio va a resultar en este nuevo equilibrio. Y como es de aquí, que este nivel individual, queremos ver cuánto es la demanda de mercado, entonces simplemente es la suma horizontal de esta nueva situación de equilibrio, ¿no? Por lo tanto, llegamos a este punto D, a nivel de mercado. Bacán. Entonces, así es como llegamos a la demanda de mercado. ¿Sí? Pasar de este punto A, ponerlo así, de este punto A este punto D. Y consecutivamente se hace lo mismo conforme disminuya más el precio o si aumenta más disminuye más el salario o aumente más el salario, ¿no? De eso se trata simplemente. Entonces ya con esto, ya Diego dice que ya acaba la grabación, ya no hay más. Si tienen más consultas, ya no se podrá ver en la grabación, pero igual, antes de que finalice la clase, alguna consulta quizá, algo de todo lo que se avanzó ahorita. ¿Algo? Nada, se entendió, perfecto. Ya no va a quedar nada fuera de la grabación entonces. Entonces, eso sería todo para la clase de hoy. Voy a pensar seriamente lo de exposiciones. Yo estoy en contra, pero tal vez para que suban su nota, quizás sea una alternativa, ¿no? Igual es una clase, ahí pueden exponer también. Voy a pensarlo. No, en la práctica, no, ¿qué puntos? Si, ni atentos están, lo más probable. Pero ya, pues, lo mejor creo que serían exposiciones, pero tienen que ser buenas exposiciones, pues si no, no crean que la van a tener fácil.
Pero sí, creo que quizá exposiciones, pero ahí voy a tener unas reglas ahí bien particulares. Pero bueno, eso ya les estaré comunicando a Diego durante la semana. Y ya pues, eso sería todo para la clase de hoy. Vayan a estudiar.